te voy a decir algo. Ya yo entra para el debate de cuál ha sido el mejor jugador de Santiago a nivel superior. With the 24th pick in the 1998 NBA draft, the San Antonio Spurs select. Y podría colocar ese grupo en su partido que vino después. Tremendo jugador, subestimado. Bueno, en mi comisión, en mi opinión, es el mejor jugador de todos. Ya. Quedan 5 para tirar. A tirar de 3. Víctor. Nueva vez con ustedes. Gracias por sintonizar una nueva edición de Smart Sports. Continuamos con la serie de entrevistas que hicimos a los profesionales cronistas y periodistas deportivos de la ciudad de Santiago a propósito de nuestro nuevo trabajo documental denominado Santiagueros. En esta ocasión me tocó entrevistar a uno de mis favoritos, una voz que ha marcado toda una generación de fanáticos del baloncesto superior de la ciudad. Nos hace un recuento imperdible sobre los mejores jugadores de la historia de la ciudad y, naturalmente, desde su perspectiva, nos muestra quién considera es el más grande jugador de la historia de Santiago. Sin más preámbulos, una voz identificativa del baloncesto superior de la ciudad. Con nosotros, el cachorro Santiago Dolciné. Qué gran honor tener la posibilidad de estar frente a las personas que en algún momento uno admiró. Yo fui un gran visitante de acá de la arena, hoy conocida. Yo la conocí desde que le decíamos el Palacio. Y las pocas veces que lo vi por televisión era de gran satisfacción escuchar al cachorro Santiago Dolciné. Caballero, bienvenido. Gracias Charlie por la oportunidad, y cuando te acercaste a mí, pues vino, ¿cómo te digo? Algo como emociones encontradas. Cuando uno se encuentra personas que dicen, mire, yo admiro su trabajo y lo que uno hace, y eso es bueno porque es parte de lo que uno se lleva, lo que uno como que pondera en el proceso del trabajo periodístico. Qué bueno, qué bueno. Santiago Dolciné, ¿cómo inició su vínculo con el baloncesto? Bueno, yo desde pequeño vi a mi tío José Tavares, muy conocido, un atleta que practicó mucha disciplina, apodado Monegri. Me inculcó el amor por el deporte. Entonces, yo jugué béisbol, baloncesto, fui boxeador, jugué voleibol. O sea, en una época donde era muy diferente a la juventud, al preadolescente de ahora. O sea, lo que había era deportes. Y inculcado por mi tío, bueno, seguí el deporte y me cifré más en baloncesto luego y béisbol, que fue lo que más jugué. Y me enamoré totalmente del baloncesto. Qué bueno. El vínculo con la crónica deportiva, ¿cómo inició? A ver. Desde pequeño yo seguía mucho el baloncesto del distrito. A través de Radio Televisión Dominicana, que esa doble jornada de viernes y domingo era algo impresionante. Y ahí comencé. Yo iba a la cancha a jugar, y cuando no estaba jugando, que estaba retando, esperando para entrar a jugar, yo narraba a los compañeros jugando. Qué bien. Cogía un palito de madera y comenzaba a narrar aquellos años tipo Osvaldo Zuncar, Orlando Cotes, Marlon Lembert. El grillo, le dieron el tapón, a correr con ella Bombo Abreu, Bombo con Vinicio Muñoz, buena penetración, buena vague, mejor el canasto. Nacionales arriba. Tenía ese patrón porque era lo que uno veía. La crema innata. Exacto, en ese tiempo. Entonces ahí nació ese gusanito, y entonces alguien una vez me dijo, mira, tú tienes esa facilidad como para comunicar. Y entonces ya más adelante hice comunicación social y entré de lleno a la crónica deportiva. Excelente. En este contexto es fundamental esta pregunta que le voy a hacer. ¿Santiaguero? Claro, nacido en El Ejido. Muy bien. Sí, en la calle Proyecto del Ejido, y mi infancia me crié en el Ensanche Ramos, que está contiguo al Ensanche Bermúdez, pero yo soy del Ejido. Y digo santiagueros porque precisamente es el motivo que nos mueve a traer acá los que yo y todo el equipo considera elementos importantes para agregar valor a un documental que estamos haciendo, que precisamente se llama Santiagueros, que busca enrostrar, mostrar sobre la base de las estadísticas los que consideramos los 3 mejores jugadores
de baloncesto de la historia de Santiago. Y no hablamos puntualmente del baloncesto superior, sino personas que hayan estado o que sean santiagueros, ¿verdad? Y que su talento le haya podido gestionar un peldaño importante en la historia del baloncesto. Y a partir de su experiencia como cronista, como jugador, como espectador, yo quisiera hacerle algunas preguntas en torno a qué elementos, qué factores, qué criterios pudieran ser identificativos para valorar quién es mejor a quién. Y por ejemplo, el primero que me surge es el siguiente. Yo puedo identificar si un jugador u otro es mejor a partir de las ligas en las que juega. Sí, claro, claro, eso te da yo creo que, porque es el nivel. Cuando tú puedes jugar en ligas de nivel, vas a una liga, vas a otra liga, vas avanzando, o sea, te da un plus, te da un nivel y ya te coloca, o sea, en otro parámetro con relación al jugador que no ha jugado esas ligas. Por ejemplo, jugar en Europa representa los que van a hacerte merecedor de jugar en el baloncesto europeo. Indudablemente, indudablemente. Europa es un referente, o sea, después que tú puedes cruzar la barrera o no llegar a la NBA, si puedes entrar a Europa, por ejemplo, a la ACB o Sí. una de las ligas oro, Sí. la LEB, la plata, o sea, ya hay un nivel. Y hay otras ligas, por ejemplo, en Asia también, como Turquía, está la Liga de Israel, o sea, son ligas, Francia, ni hablar, o sea, Alemania. Pero Europa siempre es un referente fuera de Estados Unidos. Ok, entonces pudiéramos ir perfilando eso de las ligas. Entonces, acá, Santiago, el santiaguero que sale del país, perdón, que sale de la ciudad y juega en los pueblos, juega en La Vega, juega en Higüey, Bonao, el distrito, que para mí tendría que ser el de más nivel. Claro. Eso también es un elemento que yo pudiera utilizarlo como valor agregado para identificar cuál o tal es mejor. Ese es el primer paso. Ok, O sea, cuando eres de Santiago y sales a San Francisco de Macorís, al baloncesto de Puerto Plata, al distrito, ese es el primer plus. Más cuando puedes triunfar en la capital. O sea, en el aspecto nacional, cuando puedes ir a torneos importantes de República Dominicana, San Pedro, Higüey, ya mencioné a San Francisco de Macorís, Puerto Plata, o sea, y el distrito, que en un momento llegó a ser el verdadero torneo nacional del país. Lo que es la Liga Nacional ahora era el distrito, era el torneo de distrito, parece. No sabemos si tiene que volver. Liz de 3. No. El canasto. muy bien. Siguiendo estableciendo criterios, a partir de ello y de la participación en estas ligas, el rendimiento individual, quiero yo pensar que también tendría que ser un factor determinante para saber cuál es mejor que otro. Por ejemplo, si usted alcanza lideratos de puntos Claro. y demás. El término mejor a mí no me gusta mucho usar. Correcto. Bueno, a veces te condicionan porque mejor vende más, comercio, bueno. No me gusta mucho el término mejor porque son circunstancias muy diferentes a las que tiene cada jugador en su carrera. Técnicamente es un adjetivo calificativo, No, claro. absolutamente subjetivo, una vez por lo que he dicho, pero es muy subjetivo porque No es real. sí, Es subjetivo porque absoluto. una realidad te puede decir una cosa y la otra Correctamente. te puede mostrar otro detalle. O sea, pero generalmente siempre es ese el debate. Yo creo que sí, que el término mejor tú puedes utilizarlo en un momento determinado. Y yo lo quiero ponderar sobre la base de a ese adjetivo de mejor agregarle un grupo de criterios. Y a partir de esos criterios, el que más se parezca a lo que ando buscando, bueno, pues pudiera yo otorgarle ese mote. También tengo un tema que me causa algo de curiosidad, porque desde el punto de vista del espectador, quien está en la selección nacional, los 12, los 14 que llaman, estamos hablando de una población de unos 10, 12 millones de habitantes, tendría que ser lo mejor de lo mejor. Formar parte de la selección hace que alguien sea mejor que otro que no esté. Podría ser, aunque en el tema de la selección yo tengo mis reservas. Por ejemplo, me encantaría escuchar. Sí, es coyuntural, Ok. coyuntural y de época, de manejo, de gerencia, hay muchas cosas. A veces tú tienes un jugador súper talentoso que no le dan la oportunidad de mostrar su talento a nivel del equipo de mayores. Y hay otros que quizás no tienen el súper talento, pero quizás tienen una buena disciplina, quizás tienen un buen lobismo, Ok. personas que puedan hacer un buen En trabajo. el deporte se maneja eso Pero también. bueno,
Eso es una pieza importante en el aspecto deportivo, o sea, el manejo para que ese jugador pueda estar. Pero nada, o sea, el máximo de la selección nacional en todos lados. O sea, si tú hablas a cualquier país, cuando tú representas a tu país, es importante. Pero también en países como el nuestro también se dan algunas cosas que no son muy buenas alrededor de crear el proyecto de selecciones nacionales. Jugadores que lo han apiado del avión. Estás en el equipo y de un momento a otro llama a alguien y le dice yo voy y te quitan la oportunidad de ir. O el proyecto de selecciones nacionales no hizo un trabajo que debió hacer un jugador específico para proyectarlo en un futuro, no se hizo. O cuando tú tienes el popular Ventú y una generación que de 5 torneos internacionales fue la misma gente, o sea, a veces también tú dices que hay situaciones que deben cambiar y ya han cambiado un poco. Perfecto. Recuerdo, de hecho, es de las cosas que aún me identifico, cuando desde mi casa, por televisión, vi Centrobasket 95. Cuando Felipe me parece que en aquel lado de la silla resbaló. Y entre tantas cosas buscando datos. Histórico. No, pero es tremendo. Y entre tantas cosas buscando data, información, que va a ser lo que me gusta crear un contenido. Identifiqué que ese equipo del 95 tenía un poquito más del 30% de santiagueros, porque estaba Santos Ceballos, Brito Vázquez, Mauricio Espinal y Luis Felipe López, que era el elemento, el buque insignia, junto con Grillo Vargas, ahí quedaba también Soterio. ¿Qué fue ese momento para usted? Bueno, ese equipo era el equipo, por ejemplo, dirigido por Moncho Monsalve, y era el equipo que estaba para dar el salto y completar el ciclo olímpico, y que República Dominicana entrara por primera vez a una Olimpiada. Y entonces se había trabajado para eso. Sin embargo, las cosas no lucieron. ¿Por qué? Porque Cuba estaba en saco, tenía un buen grupo, Panamá tenía un buen grupo, Puerto Rico tenía un buen grupo, o sea, había zafra centroamericana en ese momento y entonces no se dio lo de República Dominicana, pero fue un buen grupo. Además hay que ser honesto, en un momento no se ayudó tanto como se debió a Moncho Monsalve cuando él vino con la intención de cambiar el chip, la estructura, la dinámica, ¿verdad?, del baloncesto dominicano, y quizás no se unieron a ese pensar de Moncho. No sé si ego, no sé si protagonismo, pero debimos aprovechar más cuando Moncho vino a República Dominicana. Definitivamente, clara escuela de baloncesto. Claro. A partir de su accionar como cronista, estando ahí, mencióneme algunos jugadores, 3, 4, lo que consideren que sean los que hayan causado más impacto aquí en la arena. Bueno, impacto, recuerdo a Tony Sánchez. Tony Sánchez. Una figura emblemática, serio, de un juego acabado, de jugado, sin ningún tipo de controversia. Vamos a la cancha a jugar duro. Tony. Me parece que es el líder histórico en average de puntos de esta lista. Sí, tiene porque jugó buenos partidos. Pero eso no es que quitarle mérito, Román. No, lo digo de manera favorable. No, fue un impactante, Tony Sánchez. Pude verlo jugar. Y estuvo en la selección también. Sí, participó. Sí. Un par de ocasiones, 2 ocasiones, pero pude verlo jugar. Y pude verlo entrenar, cómo él se preparaba, Tony Sánchez. Podría mencionar a Mauricio Espinal. En una ocasión fue colocado al lado del monumento de Mauricio. Este Mauricio fue súper impactante. Espinal de 3, se venó. La diferencia es clara. 60-57. Porque venía de una transición de ligas menores, donde hacía de todo, entre infantil, juvenil, y lo vi también a Mauricio Espinal. Y ahí podría mencionar a José Bombo Abreu. 17 minutos 46 por jugar por el fondo, el bombo cortando el canasto presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Una habilidad natural impresionante. Y creo que con Tony Marte se juntaban muchas cosas. Sigue caminando con pasión como Johnny Walker Red Label al rojo vivo. Tony Marte está abierto con el salto y el canasto presidente. La mejor Sarculi. Y podría colocar
ese grupo a un Jesús Martínez que vino después, un tremendo jugador, subestimado. Quizás cuando colocan esa élite del baloncesto de Santiago hay mucha gente como que jugó en la capital también. pero la capital no, que se mató en el país entero y fue campeón en el distrito. O sea, Santiago tuvo una generación de nombres súper importantes que dominaron décadas en el baloncesto. Yayo Almonte, ni hablar, wow, Yayo. Que, bueno, te voy a decir algo. Yayo entra para el debate de cuál ha sido el mejor jugador de Santiago a nivel superior. Te menciono a Charlie Rodríguez, que mucha gente también subestima un poco. Santiago tuvo una zafra de un top 10, top 8 impresionante desde Tony Sánchez, pero si me voy un poquito atrás tiene a José Cava, que en un momento fue la cara del baloncesto de Santiago, Alejandrito Arias, Miguel Solano, Salvador Rosado, Diomedes Rodríguez. En un momento Santiago tuvo buena zafra de baloncesto. Si te vas a Pueblo Nuevo, Miguel Martínez, que mucha gente luego nos indicaba que jugaba de un solo lado, ¿no? El Cooper, los Popines. Recuerdo a Alex Simé. No, recuerdo a Simé, que era un gran jugador. Santiago tuvo una época, desde sus inicios hasta mediados de los 90, casi 2000, en zafra, pero también de jugadores, zafra de entrenadores también. Sí, correcto. Porque salieron entrenadores de mucho nivel. Vicente Contreras, Rodolfo Sánchez, luego vino Lercito Ureña, Marcos Sancé. Sí, correcto. O sea, hubo una buena zafra de Santiago en ese aspecto de jugadores y entrenadores. A partir de los nombres que ha mencionado, ¿entraría ahí en el debate por los criterios que antes debatimos o que antes expusimos Víctor Liz? Bueno, en mi condición, en mi opinión, es el mejor jugador de Santiago, de todos. Ya, es el mejor jugador de Santiago, de todos. Sí. La impronta de Víctor Liz en el superior, a nivel nacional y en el plano internacional, es el jugador más grande de Santiago, de todos. Campeón en Puerto Rico, líder en puntos en Puerto Rico. Situaciones en Uruguay, Argentina, en México. Correcto. Con el seleccionado nacional de hablar hasta llegar a la capitanía. Santiago limitado por su compromiso, pero cuando jugó, y ni hablar de la Liga Nacional. Novato del año. Petro, no, o sea, MVP de final. No, Víctor Liz superó figuras como Tony Sánchez y Mauricio Pinar, que eran los que se disputaban hasta hace unos días. ¿Cuál era el mejor de Santiago de todos los tiempos? Y dieron debates impresionantes. Tony Sánchez, que en mi opinión, más completo como jugador, okay. Pero Mauricio fue impactante. Impresionante, Mauricio. Usted mencionó de manera muy puntual Francia, y entre los jugadores que busqué información, y aunque no necesariamente tuvo una gran actuación, y hay muchos elementos ahí, pero Amaury Filión jugó en Francia. Está en el 3, en el top 3, 4, Amaury. Impresionante. Jugó en Francia, campeón aquí, campeón en el distrito como 4 veces. Jugó Puerto Rico, jugó en Puerto Rico, jugó en Venezuela, de nivel. Y en la selección nacional panamericano estuvo muy bien. Filión. Amaury en el cielo. Canasto el sur dominicana, de norte dominicana. En ambos casos, actuaciones puntuales le gestionaron invitaciones al mejor baloncesto del mundo, sí, claro, a la NBA. Claro, interés de coaches como Larry Brown. Correcto. Que quería ver a Amaury Filión. Situaciones que se dan, sí, que ya no vienen al caso, bueno, pero llamó la atención, que es algo importante. Víctor Liz tuvo también cerca de Dallas, correcto, de oportunidades. Tuvo el caso de Alex Salas también, sí, también lo recuerdo. Invitado. O sea que Santiago ha tenido ese aspecto, pero creo que Víctor Liz se va un poquito más allá. Ahora, además, hay un detalle importante, sí, discúlpame, no, la longevidad de Víctor. Sí. Víctor Liz es un caso súper especial. Víctor Liz escoge en el estrellato después de 26 años. Correcto. O sea, no se ve tan. Generalmente tú muestras eso temprano. Y hay dos casos en Santiago, siendo quizá otro deporte, Víctor Estrella. Correcto, correcto. De campo, o sea, escoge después de cuando los jugadores están prácticamente retirándose en declive. Y Víctor Liz, entonces, en un lapso de 25, 26 años hasta 36, 37, ya la historia está ahí. En términos generales, ya para ir
Eso sí, dejar de mencionar el caso de Felipe López. Allá voy. Quizás yo no hablé de Felipe por el hecho de que Felipe no jugó tanto en Santiago, pero sí descolló en la selección nacional. Recuerdo el preolímpico en Argentina fue de él. Líder en puntos. Fue de él. Miembro del Salón de la Fama de la ciudad. Totalmente. Y ahí voy precisamente, tomando como referencia todos los elementos que hemos vertido acá. Doctor Lisa, Mauricio León, jugaron en Europa, todos de Sudamérica, Puerto Rico. Doctor Lisa es nativo prácticamente en Puerto Rico. Y buscando datos, no me queda claro si es el único, sí sé que lo es, que tiene 2.000 puntos en la Liga Nacional de Dominicana y 2.000 puntos en la Liga de Puerto Rico. Fue elegido en el top 5 de los escoltas de la década pasada. Ni hablar. Víctor Lee está entre los mejores escoltas también de los últimos 5 años de los torneos FIBA, lógico, absolutamente. Y estos dos personajes, que me tocó verlos mucho jugar acá en el superior, tienen un elemento en común, que estuvieron muy cerca del que considero el mejor baloncesto del mundo, la NBA. Claro. Pero tenemos un santiaguero que jugó en NBA, Luis Felipe López. Ese elemento de haber participado en la NBA, ¿dónde le deja a Felipe López en este top 3? No, te deja arriba, porque la NBA es la NBA. Lo que pasa es que definimos un Víctor Lee de manera overall, porque te ha hecho más cosas en el plano internacional y ha estado más dilatado dentro del equipo nacional dominicano, y eso te pone muy por encima. Pero cuando tú vas, por ejemplo, y ves publicaciones norteamericanas donde Felipe subió ese rating, y entonces ve un McDonald's, el abierto McDonald's, que es lo más importante de ver talento, y él estaba ahí. O sea que en el plano de Estados Unidos, la figura de Felipe está cimentada. Quizás su actuación en la NBA, en sentido general, no fue 1.400 puntos. De tantos puntos. Kind of a hitching his get along, and now the steal by Lopez. He's going to take it all the way home for the jam. Boy, did he ever undress Marbury. Pero bueno, eso no es tan relevante para lo que fue el impacto y que tú oyes figuras como Francisco García, que dice que Felipe me ayudó correcto. Y que con su figura también catapultó el nombre de otro, como Francisco Villanueva, otro grupo, y de un equipo muy famoso que había en Nueva York, que se llamaba Dominican Power. Entonces creció esa pasión de que tú ir con una guira, con una tambora, apoyar a Felipe López. Bueno, ese impacto no se puede quitar, indudablemente. O sea que yo creo que ahí yo lo separaría, porque hablo de un Víctor Lee que, bueno, ha sido inmenso en Santiago, al país nacional, fuera, y entonces venir con Felipe López, bueno, es algo inmenso. Yo separaría ahí ese aspecto. Qué gran conversatorio con Santiago Dolciné. Como les comenté, una entrevista con ribetes históricos. Nos paseó por más de 40 años presentándonos a los más importantes y relevantes jugadores de la historia de la ciudad. A propósito, ¿usted conocía a Miguel Solano, Miguel Martínez, Tony Sánchez, José Cava, Alejandrito Arias? La verdad es que ellos fueron los pioneros, los más importantes y primeros representantes del baloncesto de la ciudad, y quienes probablemente abrieron la puerta para que décadas después tuviera Santiago representación en las más importantes ligas de América, Asia, Europa, y sí, un santiaguero jugó en la NBA. Hasta aquí Smart Sports. Gracias por el favor de su sintonía. Recuerde suscribirse, dar like, compartir y estar bien atentos hasta una nueva edición. Se despide Charlie García.